El emprendedor es el que genera riqueza y genera empleo. Y resulta que aquí en España lo vemos como el lobo a perseguir. Intento ser precavido. No siempre lo soy cuando hablo. Hacienda tarde o temprano, si hacen las cosas mal, te no siempre no te controla, cojones. Yo sí he sacado dinero debajo de las piedras y sé lo que es desde los 9 años intentar hacer cosas para ganar. Y el problema es que nos hemos acostumbrado en esta sociedad a acomodarnos. Es muy bonito que venga y me las den todas. ¿Tú qué haces? No, yo estoy cobrando el subsidio. Pero has tenido mala suerte a buscar trabajo. No, es que me dan la ayuda. Eso es muy malo para la sociedad actual. Es un cáncer. Y un pícaro con elegancia que sigue luchando, soñando y sobre todo inspirando. Soy daltónico, pero me habéis sacado los colores. Siempre tienes que ser humilde y modesto. Y no ir de farol. No puedes abarcar más de lo que tengas que apretar. ¿Por qué? Porque si tú intentas llevar miles de empresas, pues será un fracasado más. El tiempo es una cosa que vale muchísimo porque no sabemos cuánto tenemos y cuándo se va a acabar. Y entonces hay que aprovecharlo. Quien no se embarca, no se marea. Si yo no toco la puerta no se abre. Equivocarme, me he equivocado un montón de veces. Pero claro, ¿quién falla el penalti? La permanencia media de un cliente en Novoger es de 18 años. Existimos desde hace 30. La fidelización alto. Es elevadísimo. ¿Por qué crees que existe este afán de evadir impuestos en vez de intentar poner los focos en que nuestro negocio funcione mejor? Bienvenidos a un nuevo programa en Sin Atajos, donde ya sabéis, traemos a emprendedores para que veáis cuál es el camino del emprendimiento, porque aquí Sergio no hay atajo. Si buscas el camino fácil, mejor vete por donde has venido. Y hoy tenemos a una persona que nos hace mucha ilusión tener aquí, Luis Garach. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y estoy muy encantado de estar aquí. Qué bueno. Bueno, Luis, para que las personas que tenemos al otro lado puedan conocerte, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues creo que soy un emprendedor tardío que un día decidió dejar de ser empleado por cuenta ajena y empezó a montar una pequeña asesoría, y esa pequeña asesoría pues ha crecido y permanece en el tiempo 30 años después. Wow. Aunque he tenido otros tipos de negocios, siempre me ha gustado montarla, liarla y dejar huella, ¿no? Emprender siempre que he podido. Qué bueno. Y la verdad es que siempre que dicen que si naciste martillo, del cielo te caen los clavos. Y siempre que había que montar algo, la gente me llamaba: oye Luis, ¿tú qué piensas de esto? Vamos a montar un sarao, vamos a montar un equipo de fútbol, vamos a montar un pack. Y allí estaba yo también. Pero, o sea que, a pesar de que comentas que emprendiste relativamente tarde, o era tardío, pero ya había en ti cierta actitud emprendedora, ¿no? Desde muy jovencito siempre había tenido iniciativa. No tenía capital, pero tenía ideas e iniciativa. Y aunque sea a pequeña escala, pues siempre estaba metido en pequeños proyectos que no tenían rentabilidad, pero me entretenía mucho. Sí, bueno, que muchas veces lo que cabe es que a veces el emprendimiento se suele relacionar con tengo un negocio que puede dar unos dinero, pero oye, puede haber otro tipo de emprendimiento, lo hemos comentado antes, el tema de fútbol, el tema de hobby, que en el cual uno se puede mover, puede crear un entorno emprendedor y empezar a construir a base de ahí, y quizás el día de mañana llegue el dinero. Creo que mucha gente no. De hecho, creo que primero tienes que divertirte y pasártelo bien en tu emprendimiento para que luego puedas si acaso ganar dinero. Creo que sí, porque si empiezas a montar una cosa que no te gusta, pues es más complicado. Debe haber un inicio. Sí, pero y Luis, con tu experiencia, ¿cómo sabe uno lo que le gusta? Es decir, porque yo, por ejemplo, me remonto incluso hasta los 15, 16 años, yo no tenía ni puta idea de qué me gustaba, a qué me quería dedicar. O sea, ¿cómo una persona puede identificar, vale, voy a crear un negocio, voy a crear ¿cómo? Se está preguntando el nombre de los 100 hobbies, ¿sabes? Probando, tienes que ir probando. Yo la verdad es que siempre en mi inicio, muy jovencito, demostré que tenía cierta capacidad para buscar gente y estuve metido en el mundo de las discotecas de la noche, y ahí demostré que tenía cierta habilidad que el resto no tenía, como era que soportaba mejor el nivel de alcohol o bebía menos, y después era el que podía llevar la contabilidad de las
distintas discotecas donde la de trabajaba. Y si además de eso conseguía llevar muchos grupos, pues se trabajaba a comisión. Y entonces esos fueron se puede decir, mi inicio en el mundo de los negocios con 16, 18, hasta los 21 años, pues estuve relacionado con las mejores discotecas de Granada, los grupos los llevaba yo, colegios, facultades, grupos que venían de fuera y era una manera de demostrar ciertas habilidades sociales, a pesar de ser siempre ciertamente introvertido en mi inicio, pero bueno, aquello pitaba, la gente venía, tomaba copas, yo ganaba dinero y me permitía pues ciertos lujos que a lo mejor gente de mi edad pues no se podía permitir. Y si además a las 7 de la mañana, cuando está todo el mundo mamado, haces las cuentas y te cuadran, era un crack. Y encima te lo pasas bien, ¿no? Yo tenía barra libre. Ya que aquí veo un aprendizaje muy potente y es lo que muchas veces creemos que frena a los emprendedores, que es esa falta de confianza y de habilidades a la hora de vender, de relacionarse, que en tu caso fue lo que, oye, pues en esa etapa te dio una cantidad de habilidades que luego a posteriori imagino que te han venido muy bien para tu negocio, ¿no? Pues sí, porque todo es un aprendizaje. Entonces, si no te lanzas, alguna vez te tienes que lanzar. Eso es como el que va, si sale un fin de semana y va de ligoteo. Pues alguna vez tienes que lanzarte, y si no, no te van a caer. Bueno, los tiempos han cambiado. El tiempo a los actuales ha cambiado mucho las cosas. Entonces había que salir de. No te voy a decir salir de caza, pero sí tenías que mojarte. Y mojarte, que yo viví en la discoteca al acercarte, oye, te voy a presentar a mi amigo. Eso yo, hoy en día, tío, ha cambiado mucho la cosa. Ahora no, ya la gente. Tengo hijos y ya en edad y la verdad que la cosa ha mejorado muchísimo. Yo creo que ha mejorado incluso más para los hombres que para las mujeres. Sí. Pero entonces era diferente y entonces esas habilidades sociales que yo pues a lo mejor no sabía que las tenía, pero el estar metido en el mundillo del deporte, de mi colegio, de mi equipo, de conocer gente, pues salía, había esas relaciones y oye, conocía a tantísima gente que cuando empecé a llevar grupos, pues las personas de esos locales, pues entonces decían, Jolín, macho, tiene poder de convocatoria. Y claro, lo transformé durante un tiempo, más que un hobby, casi en una profesión. Lo que pasa es que compatibilizaba estudios y el fútbol, que vosotros sabéis que han sido muchos años dedicados al mundo del deporte. Y la verdad que para mí hubo un momento cuando terminé la carrera que estuve vendiendo seguros a puerta fría, que creo que es una experiencia brutal, porque ahí sí de verdad conoces a las personas y no sabes lo que hay detrás de la puerta. Y a partir de ahí volví a ese mundo de la noche, de la discoteca, que a tus padres y a tus familiares pues a veces no les gusta. Ahora se relaciona con el tema del alcohol, el tema de la droga. Entonces era diferente. Yo al final lo que era una oportunidad de trabajo muy rentable. Y entonces durante un tiempo estuve en ese mundo y además siempre que quieras no te va a afectar. Porque tú te tomas tu copa, echas tu rato, controlas al personal que hay allí, haces tu arqueo de caja, te vas muy temprano y al día siguiente te levantas un poco más tarde y ya está. También puede ser una vida sana. Lo que sí era rentable. Qué bueno. Y lo hablábamos antes de que empezara la entrevista, la importancia a veces de que uno de los principales problemas que tienen los negocios es captar clientes, ¿no? Vender más. Y te decía yo, digo, a veces lo que falta es salir a la calle, ¿no? Quitarse esa vergüenza, ese miedo de vender y salir a la calle como se hacía antiguamente, que hoy en día creo que está muy de moda el tema de los negocios digitales y hacer campañas para captar clientes. Pero quizás se ha perdido un poco el salir a buscar clientes a la calle y el curtirte, ¿no? Como el que trabaja con las manos y sale en callos. Pues creo que el trabajo de comercial es esos callos del emprendedor, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿De cómo ha evolucionado y cuál es tu experiencia? Hombre, esto ha evolucionado. Es un mundo de cuando yo estaba haciendo eso. Ahora, yo me acuerdo que antiguamente, además yo lo viví no solo en Granada, sino cuando iba de viaje de estudios, que he ido muchas veces, no por las carreras que he hecho, sino porque es que muchas veces los viajes de estudios venían a nosotros para las fiestas, pero también venían para contratar la agencia de viajes.
también había oportunidad de negocio. Y entonces, mientras que en Granada lo hacías de una manera, después te ibas a Mallorca o a la costa levantina y allí ya empezaban a repartir las relaciones públicas, la tarjetica, la copa gratis. Eso lo he vuelto a ver yo hacer en muchas zonas de ocio, hasta de Jaén, y en otras capitales como en Granada. En Madrid ya no te quiero contar. Pero ha cambiado el tema. Y entonces, ¿qué ocurre? Que antes había un poder de convocatoria en los grupos, colegios, facultades. Ahora es un tema más de calle. Entonces, claro, la publicidad, ¿cómo llega? Llega de distintas maneras, que lo hemos hablado al principio, en el boca a boca, pero también lo puedes hacer con otro tipo de campaña de difusión, que para eso están las redes. ¿Las redes le funcionan a los negocios de hostelería? Pues yo creo que a muchos sí les funcionan. Claro, depende también del negocio. No es lo mismo vender la asistencia a una discoteca con una fiesta juvenil que vender una estrella Michelin en Jaén diciéndonos que hay 4. Si no producen una y si no repiten la otra. Pero yo creo que había un cambio generacional. Al final todo evoluciona. Ojo, hay muchas cosas que se vuelvan a repetir en el tiempo, hasta las modas. Y en el tema de la captación comercial, lo más importante es romper ese primer momento difícil. Yo ya os digo, el tema de la puerta fría fue fundamental. Es decir, tengo que vencer mis miedos y relacionarme. Y en el momento en que tú haces eso, lo que tienes que tener es un poco de psicología para la persona que te encuentres, no destrozar sus argumentos, pero sí rebatirlos. Oye, voy buscando esto, no, es que a mí no me interesa. ¿Por qué no le interesa? Si tienes que ser un poco, en todos los negocios, tienes que ser comercial. Sí. Y para eso hay que tener dotes. Yo creo que el principal problema que hay es que la gente no se expone. Porque antiguamente la gente no se exponía. ¿Qué quiere decir que no se exponía? Oye, porque no salían a la calle. Como tú bien comentas, nosotros hemos estado también incluso trabajando en puerta fría, ganando experiencia. Es muy duro, pero en mes de agosto en Jaén, o sea que fíjate esa. Se aprende muchísimo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La gente, no es que muchos empresarios, emprendedores, emprendedoras, no es que no se pongan, hoy en día tienen la oportunidad de ponerse en redes sociales. Es la vergüenza. Pero al igual que la vergüenza, va a un evento de AGE o de cualquier tipo de asociación, tiene allí a 40 emprendedores y no tienes la capacidad de tener esas habilidades o esa capacidad para identificar quién puede ser tu cliente, quién no, cómo puedes ayudar o qué negocios tienes a tu alrededor. Entonces yo creo que es cuestión de, oye, quítate esos miedos y exponerte, que no pasa nada, somos personas, pero necesitas abrirte y conocer a la persona que tienes delante para ver si le puedes ayudar, para ver cómo puedes generar negocio y a partir de ahí construir. Ese primer instante es el más complicado. No solo por los caracteres psicológicos de la persona, sino porque mucha gente, decía el refrán, que quien no se embarca no se marea. Entonces, si yo no toco la puerta, no voy a vender. Y si a la persona que tengo al lado, hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Yo, en AGE, que nosotros no hemos conocido en AGE para eso, para mí es un vivero. Sí. Porque lo mismo termina hablando del tiempo, que habla de cualquier afición que tienes, pero algunos hasta hemos encontrado un socio en los negocios. Claro, ahí es donde yo voy, a que, oye, con esto no estamos diciendo aquí de, oye, ve con tu tarjeta, no, porque eso se ha acabado, eso no funciona. ¿Qué funciona? Crear relaciones. Entonces tienes que crear relación y por eso tienes que ponerte, es donde yo quiero llegar a esta conclusión. Sí, entonces, podemos sacar primer tips, el hecho de vencer ese miedo y salir a la calle o exponerte para que al final encuentres ese nicho o esas personas que compatibilicen, porque al final también te da un conocimiento tremendo, ¿no? Cuando tú te expones delante de una casa para vender un seguro o te vas a una comunidad o a una universidad a decir, oye, mira, vente a esta discoteca, al principio te encontrarás pues yo lo quiero así, pues a mí me gusta así, y al final creo que también eso es necesario para que tú conozcas un poco y tengas el pulso de tu potencial cliente y lo que quiere, porque a veces empiezas un negocio con una idea y dices, coño, si salgo aquí y me está diciendo la gente que tire por allí, oye, pues a lo mejor tengo que pivotar mi idea y tirar por allí, ¿no? Y eso también se hace conociendo el mercado y saliendo mucho, ¿no? Eso yo lo llamo capacidad de adaptación. Tienes que, vamos a ver, es bueno seguir las tendencias, pero también hay que ser un poco disruptivo. Lo que hace todo el mundo está bien,
bueno, pues si lo hace todo el mundo, estará bien. Pero no era diferente. Claro, yo tengo que diferenciarme. Efectivamente. Y yo en ese aspecto, cuando empecé mi empresa, hice una cosa que no hacía nadie y a mí me aportó mucho mercado y mucha luz en mi negocio. Vale, llegaremos ahí. Pero es igual en todo, ¿eh? En todo tienes que coger y ser rompedor. Efectivamente. Quien no se embarca, no se marea. Si yo no toco la puerta no se abre. Te va a tocar, hecho. Y, oye, que ya te lo digo, que en cualquier reunión, lo que es tomarte una cerveza, puede derivar. El no lo tienes por respuesta. Pero oye, ¿y si es un sí o un sí condicionado? O una oportunidad, una puerta que se entorna. Vale, ¿qué pasa después de esa etapa de la noche? ¿Cómo avanza tu etapa profesional, tu emprendimiento? Bueno, empiezo a trabajar primero en el mundo de la asesoría y de la formación. Compatibilizo mis habilidades numéricas y que después han derivado en fiscales en el mundo de la asesoría en una empresa en Granada, y por las tardes doy clases en una academia donde soy profesor de esas asignaturas que a la gente no le gusta, como es la contabilidad, la estadística. O sea, es etapa de 100% asalariado, ¿no? Sí, totalmente. ¿En qué momento empiezas tú a cuestionarte? Bueno, en el año 89, con un compañero de trabajo, nos surge una oportunidad de montar un pub en la costa de Granada. Y la verdad, pues que nos endeudamos para poner aquello, y fue una experiencia bastante cansada, que la puedes soportar por la edad que tienes, pero claro, es que era trabajar de lunes a viernes y los viernes bajarte a poner copas o poner cervezas viernes, sábado y domingo. Había personal que atendía el resto, pero claro, cuando tú quieres ser empresario no significa ser socio capitalista. Pongo la pasta y me voy. Tienes Claro, que hay que pelearlo. Exacto, tienes que estar allí viéndolo. Ojo, también te lo puedes pasar como los indios. Claro. Pero Ahí- tienes que Claro, controlar. y también puede llegar el momento en el que ejerza esa parte de, oye, yo ya medio me salgo, ya no trabajo mucho, pero para eso hay que sufrir Claro, pero mucho. para eso hay un camino que hay que vivir, o sea, tienes que facturar mucho, tienes que empezar a meter equipo, tienes que delegar, en fin, eso tiene su proceso. Ahí hay unos años en que me dedico a hacer eso. El PAS solo funciona en verano, con lo cual en invierno estábamos más tranquilos. Pero claro, es que yo en invierno lo compatibilizaba con el fútbol, porque estaba jugando en ciertas categorías donde me pagaban. Pero ya después del PAS decidimos alquilárselo a otra empresa y, hombre, era mucho más cómodo, era menos rentable, pero cobraba al principio y te quitaba de muchos problemas. Y después de toda esa experiencia, paso a trabajar en una oferta de una empresa, un concesionario, una marca importante, y ahí ya ocupo mi primer puesto de responsabilidad porque era el director financiero. Y ahí sí ya era una jornada no de 40 horas, sino de muchísimas más horas, porque ya era responsable, y ya es donde tengo mi primer trabajo, se puede decir, muy serio, con una remuneración adecuada con el paso del tiempo a los cometidos que tenía, y ya sí tengo ahí mi primer toro de que lidiar. Lo que pasa que por mi mala cabeza y por las ideas que tienes, con 28 años tengo que cumplir con la patria y tengo que ir a hacer la mili. Hostia. Y eché más prórrogas que Gladiator, pero al final terminé allí con una edad muy respetable. La verdad es que creo que me aprendí varias cosas. Primero, que puede ser una enorme pérdida de tiempo, pero que aun siendo una enorme pérdida de tiempo, te enseñan también cierta disciplina Que hoy en día y falta. ciertos valores que hoy no tenemos. Y yo me lo monté casi como un negocio, porque Hostia. hice negocio en la mili. Hostia. O sea, yo ya ahí hacía rentas, que las cobraba. Por Hostia. supuesto, en negro pues no estaba dado de alta. Y después, incluso cuando terminé el servicio militar, informaticé todo el cuartel, porque cuando yo llegué, lo más moderno que había era una máquina de escribir eléctrica. Y el único ordenador que había no lo querían tocar porque nadie sabía manejarlo. Yo tuve la suerte de, cuando terminé empresariales, hice 3 años de informática y programación, con lo cual yo le quité el polvo al ordenador
y ellos descubrieron que había personas que sabían utilizar aquella máquina. Qué bueno. A partir de ese momento, pues yo me gané la confianza, me quitaron un montón de servicios, por lo cual yo iba allí casi de bonito y hice una cosa que hoy la cuento y mucha gente se cachondea. Yo estuve 9 meses haciendo la mili, primer reemplazo del 92, 275 días y tuve 105 días de permiso. Wow, tía. O sea, cada vez que íbamos de maniobra y yo hacía un trabajo distinto al que hacían los demás, a mí me daban permiso. Porque sabía manejar cosas que el resto no sabía manejar. Era valioso. O sea, fíjate que tenía una habilidad que te acaba por encima de la gente y la aprovechaste. Al principio, más que una habilidad, fue un problema. Porque ellos no soportaban que una persona que no fuera militar tuviera esas atribuciones. Mucho ego por ahí, ¿no? Imagino. Efectivamente, es muy complicado el tema de las estrellitas y las barras, pero después te encuentras gente muy normal, gente que ha hecho carrera universitaria y que hizo la IMEC, la IMECU, y que terminaron el ejército pues para encontrar un puesto de trabajo y que se colocaron. Algunos de ellos hoy son muy amigos míos, algunos hasta socios en algún negocio. Y la verdad que encontré personas muy válidas y sobre todo organización. Una organización que a veces funcionaba y en la que tú podías incorporarte si querías. Y yo la verdad es que siempre tengo el recuerdo de una cosa que hice en el 92 y que mucha gente pues no dio crédito. Yo monté un videoclub estando haciendo la mili, porque había una persona que tenía grabadas más de 1000 cintas de vídeo de VHS del famoso Canal Plus, que antes vosotros sabéis que era de pago. Sí. Era un cinéfilo de 1000 pares de cojones y este tío se encargó de ir grabando 1000 y pico películas. Allí estaban grabadas. Yo pregunté, ¿esto para qué sirve? Dice, esto era la afición de un teniente que hubo aquí. Digo, bueno, y yo puedo montar El tío siempre con el chiste de un negocio. videoclub. Y dice, bueno, ¿y cómo se monta eso? Digo, nada, yo hago aquí un archivo, hago una base de datos, digo, y como todos los fines de semana o por las noches había gente que hacía guardia y los que estaban medio durmiendo, medio vigilando, podían ver vídeos, digo, pues cojo y las alquilo. Y en 15 días había hecho una base de datos, había metido las 1000 y pico películas y yo sabía que tenía todos los días alquileres. Wow, con un programa, mi habilidad de informática y salieron, y alquilábamos una película por 100 pesetas. Sí, el tío ahí. Tío, qué par de huevos. Negocio por todos lados, ¿eh? Pero a mí me sorprende un montón que tuvieras de pequeño esa actitud tan emprendedora y que no tuvieras tan claro, no, monto mi negocio, sino, oye, voy a meterme aquí de financiero, voy a meterme en esta empresa. ¿Por qué no decidí apostar todos los huevos por el emprendimiento y sí daba cabida a meterte a trabajar con alguien? Yo creo que es por falta de... Primero, falta de conocimiento de lo que había en el otro lado. Y después también falta de medios financieros. Yo vengo de una familia súper humilde. Mi padre era un simple vendedor de zapatos y mi madre pues nos cuidaba a nosotros, no tenía formación. Y entonces, pues claro, montar un kiosco, como yo digo, es complicado, tienes que tener un capital. Y yo no tenía ese capital y si lo tenía, pues la mentalidad de entonces era tener tus propios ahorros. Yo me acuerdo que hacía láminas, imposiciones de 100.000 pesetas en el extinto Banco de Granada y me pagaban unos intereses del 18% en el año 90. Claro, tú pedías un préstamo por una empresa y era el 23%. La Virgen. Entonces, claro, meterse en un negocio era complicado. Y yo prefería que me dieran un 18 a que tuviera que arriesgar por un 23. Pero bueno, cuando puse el PAC, el PAC en la Costa de Granada, me gasté todo el dinero que tenía y además tuve que pedir préstamos. Y ahí es donde te das verdaderamente cuenta de la cantidad de dinero que hay que generar en un negocio solamente para pagar los intereses. Claro. Afortunadamente esos tiempos no han vuelto. Ya ves. Pero aquí hemos estado en tiempos que casi el interés era negativo. Entonces eso es muy delicado. Ahora estamos en unos tipos más o menos normales. Pero tú imagínate un empresario que pide 100 euros y que tiene que devolver 123. En aquella época. Ahora pues estamos hablando de 6, un 7, en hipoteca un 2,5, un 3. Mucho más razonable. Claro, es una cosa mucho más razonable. Dicen, es que no remuneran los bancos los depósitos. ¿Cómo van a remunerar si ellos están prestando el dinero casi regalado? Entonces hay que ser un poco consecuente.
Pero bueno, aquello fue una experiencia importante y yo siempre tenía la recámara, esa bala guardada, de decir, algún día yo daré ese paso. Pero claro, entonces tienes otra mentalidad. Yo, por ejemplo, el tema de la recaudación del videoclub no me lo quedé porque consideraba que aquello no era mío. Y yo en esos meses que estuve allí lo que hice fue acumular un fondo y la fiesta de graduación, cuando te vas de la mili, lo que te llamaban antes te daban la blanca, que era la cartilla militar donde ponía el sello que habías cumplido con la patria. Pues yo me acuerdo que monté una fiesta para los 63 compañeros que estábamos y la pagué del dinero que había recaudado. Todavía tengo el prospecto que hicimos y nos montamos una juerga casi de 24 horas. Qué bueno, tío. Por Ventorros de Granada, por las discotecas. Y bueno, a mí hay gente que aquí he venido a Jaén y me ha parado por la calle y me ha dicho, dice, ¿tú eras? Digo, sí. 20 y tantos años después, encontrarte a un tío que hizo contigo la mili que no tenía ni pajolera idea de dónde andaba, es sorprendente. Y te dice, yo soy este. Jolín, macho. Además, en Torre del Campo, curiosamente, había varios haciendo la mili conmigo en Granada, algunos en Mengiba, otros en Baeza, y me lo he encontrado, y con algunos incluso he cerveceado. Y siempre el tema era, dice, qué fiesta nos ¡Qué fiesta nos pegamos! ¡Qué fiestón! Tengo mucho interés en saber cómo evoluciona tu historia, porque ahora, hasta los casi 30 años de tu vida, estás tú más relacionado con la fiesta que con la finanza y con nada. A ver dónde ha venido el giro. Me gustaba mucho montarla. Además, desde muy jovencito montábamos equipos de fútbol o de fútbol sala y ahí tenías que buscar financiación. Necesitabas patrocinador. Claro. Y la gente que me conoce sabe que donde yo hacía un equipo siempre había publicidad en las camisetas. Era o de una discoteca o un año, por ejemplo, que nos financió el Flandul. Hostia. El Flandul de Granada, pues nos patrocinó un año, que además ascendimos a categoría nacional y yo montaba esos guirigay, pero no lo montaba para ganar dinero, sino para tener un equipo que fuera muy bien vestido. Éramos de los primeros que utilizamos chándal, sudaderas, bolsas de deporte y todo el mundo lo decía. Dice, ¿tú por qué te vas a jugar con los equipos de Luis? Dice, hombre, los equipos de Luis, primero son de los punteros y segundo son de los que visten de puta madre. Dice, porque es que busca unos patrocinadores. Para eso hay que tener un poquito de iniciativa. También conoces a la gente. Sí, pero parece... quería resaltar que es muy meritorio, ¿no? Porque al final hablamos de esas habilidades sociales que siempre has tenido, ese tu emprendedor. Al final, cuando vas mezclando ese cóctel, al final salen los proyectos, ¿no? Y al final salen hacia adelante. Y me gustaría hablar porque veo que tienes un gen ganador. Veo que lleva en ti un gen ganador que lo que hace, lo que toca, lo que mueve. ¿Cuáles los ingredientes para que haya ese gen ganador? Porque me sorprende, tío, me sorprende mucho. Yo creo que me educaron deportivamente muy competitivo y de hecho sabéis que soy entrenador de fútbol y de fútbol sala y cuando empecé a hacerlo aquí en Jaén tuve muchos problemas con los pares de algunos chiquillos porque en la institución donde trabajaba o donde entrenaba, porque no me pagaban, decían, no, lo importante es participar. Digo, no, lo importante es ganar. Y aquí se gana, desde que se tiene 8 años hay que ganar. Y ese gen hay que llevarlo dentro. Y yo siempre lo he dicho, digo, hago equipos para ganar, no para pasearme. Mi mujer, que es mi mayor y mi mejor crítico, lo digo, siempre me decía, déjale al niño ganar una carrera al Scalextric o déjale ganar algo. Digo, no, este tiene que salir ganador. Y mi hijo es un tío súper competitivo. Yo lo he tenido bajo mi batuta deportiva un montón de años y he hecho equipos ganadores. He ganado aquí en Jaén con los equipos que tenía, siempre hemos ganado, bueno, un año Liga, Copa, mejor entrenador de fútbol base y todo el mundo lo decía, dice, es imposible el rendimiento que le saca a la gente y esa gente hoy son médicos, son ingenieros, son economistas y siguen teniendo ese gen es que yo creo para que destacar. Es que yo creo que es una actitud de la vida que venimos una generación, hablo por lo que yo he vivido, una generación de que teóricamente lo hemos tenido todo, nosotros familia humilde, pero no nos ha faltado un plato en la mesa, no nos ha faltado ropa, no nos ha faltado educación. Y creo que hay cierto conformismo que coño, una persona necesita ambición, necesita querer ganar y ganar.
ese valor que te puede dar el deporte, ¿vale? Lógicamente, con unos valores de deportividad, Por supuesto. de respeto, de humildad. Oye, que aquí no estamos hablando de pisotear a nadie para ganar, no creo que no es lo que se está hablando. Pero sí que es importante que esos valores de ser competitivo, de tener ambición, es lo que se necesita en la sociedad y lo que necesita un emprendedor. O sea, querer superarse, querer avanzar, querer ganar, querer estar por encima de la competencia, tener más clientes, querer facturar más. Y es lo que te va a llevar a crecer. Si no, al final, ¿qué haces? Te estancas, te conformas con lo que tienes. Te acomodas. Y el problema es que nos hemos acostumbrado en esta sociedad a acomodarnos. Es muy bonito que venga y me las den todas. ¿Tú qué haces? No, yo estoy cobrando el subsidio. Pero has tenido mala suerte, has buscado trabajo. No, es que me dan la ayuda. Eso es muy malo para la sociedad actual. Es un cáncer. Y antes yo creo que nos impregnaban de otro tipo de material. Yo lo digo, para mí fue el descubrir, primero cuando ya tienes cierto sentido de la razón, de que estar en un sitio o en una sociedad donde tus padres no son pudientes, son simples trabajadores y tú ves que tus compañeros manejan más que tú, desde muy pequeño. Oye, pues este tiene estas botas, y yo digo, yo no, mi padre no puede, ni yo le voy a pedir a mi padre lo que no me pueda dar, ni a mi madre. Entonces, desde muy jovencito, pues empieza a desarrollar mecanismos de sacarte un sueldo, de sacarte un duro, donde sea, hasta abajo las piedras. Y esa frase no me gusta utilizarla, porque ya la utilizó cierta persona hace poco. Yo no voy a sacar votos debajo de las piedras, pero yo sí he sacado dinero debajo de las piedras y sé lo que es, desde los 9 años, intentar hacer cosas para ganar dinero. Eso te da una impronta que después puedes transmitir. Y yo, de hecho, creo que a mucha gente se la he transmitido. No el gen de vamos a ganar más que nadie, sino voy a intentar tener algo que el resto no tenga. Yo me acuerdo, y ya os he comentado que lo viene en el libro que tengo sobre mis 60 años de vida, fui el primer niño que tuvo en el colegio una Adidas de tacos recambiables. ¿De dónde salió eso? Pues eso en mi casa no se podía pagar. Y yo, sin embargo, pues durante un verano entero descubrí que se podía comprar los papeles de periódico, los periódicos viejos o los cartones, los compraban para reciclaje o para lo que fuera. Allí en el barrio donde yo vivía, en Granada, en la Plaza de la Trinidad, había un sitio que pagaban 4 pesetas por kilo de papel. Y entonces yo vi que entonces sí había más periódicos, ahora no hay periódicos. Antes había decenas de periódicos y se acumulaban, la gente no los quería, los tiraba, y resulta que aquello lo pagaban a 4 pesetas el kilo. Claro, tenías que recogerlo. Pero es que además tenía yo un tío que era panadero de Alfacá, el famoso pan de Alfacá, que pues, tenía un pedazo de horno, el hombre, y yo veía que quemaban los sacos de la harina, eran sacos con un cartón especial, porque claro, un saco de esos pesaba 200 kilos. Y Tito, ¿qué haces con esto? Y dice, lo quemamos. Digo, esto se puede doblar, se limpia, se le quita la harina. Y yo me tiré un verano entero con una bicicleta y un carrillo de la compra, pegado detrás con 2 gomas, haciéndome el recorrido de toda Granada, desde la Plaza de Gracia hasta la avenida de Cervantes, que había bastante más tráfico que hay ahora por el centro de Granada, acarreando, y había días que sacaba 20, 30 pesetas, en aquella época que yo era un capital, estamos hablando de los años 74, y bueno, hasta juntar creo recordar que eran 8.000 pesetas que valían las botas. Mi padre en aquella época podía ganar 14 o 15.000 pesetas al mes, y era encargado de tienda. Y yo junté 8.000 pelas que nadie sabe de dónde salieron. Yo sí, de hacer un montón de viajes. Tenía unos gemelos potentes de la bicicleta. Y yo, para mí era un logro. Y cuando me vieron con esas botas, que a mí me servían para poco, porque el campo del colegio era duro como la cantera de Macael, y los tacos pues no se clavaban. Aquello nada más que cuando estaba... Pero era el primero que las tenía. Y siempre para eso he sido muy, muy especial. Me he fijado una meta... Y a lo mejor no a corto plazo, pero también a medio plazo, y eso me ha hecho incentivar el ingenio, y siempre a los que he tenido a mi alrededor he intentado cultivarle, oye, ¿tú qué quieres? Esto vale tanto, no económicamente, sino de sacrificio y de esfuerzo. Creo que es un valor que le he transmitido tanto a los que he entrenado como a las personas que he educado, y ahora en este caso a mis 2 hijos, que saben perfectamente que las cosas cuestan. Un esfuerzo y un sacrificio.
Qué potente que traiga esta historia, porque al final creo que también a veces falta mucho sacrificio y esfuerzo en el día a día para que las cosas salgan, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a que nos vengan o a que no lo den, y me parece súper potente. ¿Cómo, cómo podríamos gestionar la frustración cuando alguien quiere ganar, cuando alguien compite, pero no termina de conseguir ese resultado? Si te lo enfoco desde el punto de vista deportivo, entrenando más y viendo lo que hacen los demás para mejorar. Retroalimentación, feedback, como dicen los ingleses. No me gustan los anglicismos. Entonces, en el mundo del deporte, cuando eres la percha a los palos y te la llevas todas, dices, bueno, ¿estaré haciendo algo mal o hay algo que tengo que hacer para hacerlo bien? Entonces, cuando tienes una deficiencia, lo que tienes que buscar es un factor desencadenante de que pueda ser superior en algo. Me parece que lo hemos comentado antes. Tú puedes ser muy bueno en un puesto, pero no te gusta ese puesto y tienes que jugar en otro. Adaptación, poder de adaptación. Y en el mundo empresarial pasa exactamente igual. Cuando intentas una cosa y fracasas, no fracasas o no alcanzas las metas que tú tienes, lo que tienes que coger es decir, analizar, decir, bueno, ¿qué he hecho mal? E intentar aprender del fracaso. Yo creo que antes los empresarios se equivocaban y volvían a empezar. Yo me acuerdo en uno de los primeros congresos de AGE, cuando fui me parece que fue en Málaga, conocí a Cosentino, del famoso mármol de Macael. Y este hombre dijo, lo primero que dijo, dice, yo me he arruinado 3 o más veces. Wow. Un tío que tiene un imperio, que ha montado un imperio. Y después descubrió que lo importante no era el mármol, sino lo que fabricaba, que parecía que era mármol. Y descubrió los países árabes, empezaron a comprarle y bueno, montó una casi multinacional. Wow. Entonces, cuando tú oyes a un tío hablar y comentarte estas cosas, dices, yo soy un mindundi, yo no soy nada. Entonces, también hay mucha gente que lo dicen sobre todo en el fútbol. ¿Tú qué quieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Entonces, este hombre eligió ser cabeza, pero cabeza de león. Dice que he fracasado, analizo, he hecho mal esto. Otra vez, al ruedo. Y que me saquen otro toro, que a este sí lo voy a matar de verdad, este no me va a coger. Entonces, esa gente, su experiencia vital es brutal. Yo ahí, sobre todo los años que estuve en AGE Andalucía, aunque sabéis que sigo estando después de muchos años, conocí a gente que traía su historia, de cómo había empezado, de cómo había progresado, y te encontrabas de todo, de gente como Cosentino, que te dabas cuenta que era, yo creo que casi como Amancio Ortega, un tío discreto, que empezó vendiendo batas de Boatiné en una tiendecilla en una calle de La Coruña y ha montado el macroimperio empresarial español. Y de esos me he encontrado muchos. También me he encontrado muchos soberbios que decían que iban a ganar el cielo y después han dado una hostia morrocotuda y han quebrado. Ojo, y han quebrado y han hecho quebrar a mucha gente, que es lo peor. Claro, es que yo creo que es muy importante, si para tener éxito en los negocios, ser muy humilde. Porque eso es lo que te va a permitir, creo yo, tener esa capacidad de adaptación, saber que no siempre llevan la razón, saber que a veces que tienes que aprender, saber que te puedes equivocar, que tienes que fracasar. Con esa soberbia y ese ego, creo que es muy complicado tener buenos resultados. Es casi imposible. Aunque me voy mucho al mundo del deporte, fijaros lo que pasó el fin de semana pasado. Entrevistan a Rafinha y dicen, ¿qué vamos a hacer con los argentinos? Y dice, les vamos a dar. Y le han pegado una Y paliza. le han pegado una paliza y se tiraron todo el partido a los argentinos dándole por culo diciendo, dice, has visto por hablar. Entonces, hay veces estamos mucho más guapos callados. Sí. En el mundo de los negocios pasa igual. Entonces, yo siempre, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo ha ido progresando? ¿Cuál? Digo, creo que hay que progresar desde la humildad. Digo, yo tengo, además lo llamo a mi asesoría, en mi pequeño kiosco de pipas, y es mi empresa, es lo que yo creé hace 30 años y está donde me ha permitido el mundo de los negocios estar.
¿Y está donde yo quiero que estuviera? Digo, está muy por encima de lo que yo esperaba, porque siempre tienes que ser humilde y modesto y no ir de farol. No puedes abarcar más de lo que tengas que apretar. ¿Por qué? Porque si tú intentas llevar miles de empresas, pues serás un fracasado más en el mundo de la asesoría. Entonces tú tienes que dar un servicio de calidad. Tienes que saber cuáles son las circunstancias en las que tú te quieres mover. Yo muchas veces he considerado que apuntaba más alto de lo que debía apuntar y después he tenido que reconducir el tiro. Parece que estoy hablando casi de artillería en la mili, pero el objetivo tienes que tenerlo claro, saber hasta dónde quieres llegar y a partir de ahí, ojo, no acomodarte, sino también ir mejorando. Y eso se aprende en el mundo de los negocios porque van cambiando las cosas. Las cosas evolucionan mucho más rápido de lo que queramos ver y hacer. Entonces lo que tienes que tener es una capacidad de adaptación, tienes que ser camaleónico. Total. Y decir, bueno, esto parece ser que se impone. Ahora están hablando el tema de la inteligencia artificial, en la asesoría. Parece que los recursos de Hacienda se los va a ganar las máquinas. Eso es mentira. La máquina te va a ayudar a redactar o buscar la jurisprudencia o una consulta vinculante, pero al final tú sabes al inspector, al subinspector que tienes enfrente o al funcionario de turno por dónde lo tienes que atacar. Claro, Eso, la inteligencia artificial no lo va a hacer. Hay una cosa que a día de hoy se escapa la inteligencia artificial en muchos sectores, que es el contexto. O sea, porque siempre tú tienes que dotarle de cierto contexto. Claro, tienes que tener conocimiento. Efectivamente. Eso no lo va a hacer todo, ¿vale? Entonces tienes que coger y saber, oye, pues que antes nosotros teníamos que, para buscar un caso, tenías que coger un libro y empezar a leer jurisprudencia y buscar. Después llegaron los ordenadores. Cogías y te metías el texto y lo encontrabas. Decías, consulta vigilante, no te acuerdas. Ah, esto es estupendo. Y vas haciendo tu base de datos. Ahora creen que le das a la inteligencia artificial y te lo busca todo y te hace el recurso. Eso es mentira. Hay muchos procesos, por ejemplo, en los temas de diseño, pues para cálculo de estructura y todo eso, pues maravilloso. Pero Claro. si es que es lo que tenemos que poner es los medios a nuestro servicio. Claro. No ser nosotros acomodaticios en ese sentido. Efectivamente. Y exactamente pasa igual en todas las cosas de la vida. Hay una ley máxima que dice que la competencia ilícita es buena. Entonces, si yo me junto con más compañeros, y hablo, por ejemplo, del mundo de la asesoría, tengo que ver qué hacen los demás para hacer lo que hacen bien y después buscar el elemento diferenciador. Y yo lo digo siempre porque cuando yo empecé, yo hacía una cosa que era diferente. Todo el mundo hacía liquidaciones, pero nadie le decía al cliente si iba bien o iba mal. Perdona, si yo tengo los datos de tu empresa, yo tengo que decirte si vas bien, si vas mal, si eres medio pensionista Claro. o si vas a quebrar. Y entonces, eso, en los tiempos en que yo empecé, en el año 95, no existía. Entonces, todo el mundo se quejaba. Yo, además, estaba en una zona, como yo digo, que es una zona muy especial. Yo me vine de Granada a Torre del Campo. Estuve 3 años de director de una de las más grandes empresas que había allí, director financiero administrativo, y un día, cobrando una pasta, decidí ponerme por mi cuenta. Mi mujer me dijo que fuera al psicólogo, mi padre me dijo que estaba loco, y sin embargo hice un hecho diferenciador. Hice una cosa distinta a la que estaba haciendo el resto de la gente. ¿En qué momento? Vale, ¿te parece que haga yo mi presentación de Venga, a la y ya presentación. nos metemos en su momento de emprendimiento? Venga. ¿Vale? Hoy estoy nervioso. Aquí Hoy quiero- hay mucha sabiduría. hoy quiero mucha hacer experiencia. especialmente bien. Léelo bien. O sea, a ver, solo tienes que leer. O sea, no me jodas, Sergio. Solo tienes que leer. Chas, cabrón, como tú nunca eres, ¿eh? Luis Garage, el hombre invisible que lo cambió todo. Luis Garage es de esos que no necesitan gritar para hacerse notar. Prefiere la invisibilidad, no para esconderse, sino para que sus actos hablen por sí solos. Y vaya que sí lo hacen. En Jaén, su nombre resuena como el rugido de un motor que abrió el camino en el mundo del emprendimiento, dejando huella más allá, donde antes solo había curvas cerradas y caminos por trazar. Apasionado del deporte y devoto de los coches, guarda un alma de niño que nunca se marchó. Entre sus manos, maquetas y coches de Scalextric cobran vida. Tiene una de las mayores colecciones de España. A su yo de 18 años le diría con una sonrisa medio pícara: "Vive más tranquilo, chaval, que lo bueno llega.
pero no corras más que el coche, aunque sé que te gusta pisarle. Porque él sabe lo que es luchar, pero también sabe que hay que dosificar la energía. Lo aprendió desde pequeño, sin ser del todo consciente de la humildad de su familia y que es una de las cosas que más valora hoy en día. Y agradeciendo cada día que le regala la vida. Un día más en la lucha. Piensa cada mañana, antes incluso de que suene la alarma. Luis madruga con un propósito, no por obligación. En la amistad, valora lo que pocos saben cuidar, la permanencia. Los que siguen, los que están, los que no se van. Si hay algo que define a Luis, más allá del éxito, es su entrega. Una entrega total, sin condiciones, que ha levantado proyectos, movido montañas y encendido motores donde otros solo veían freno. Luis Garage es un referente, sí, pero también es un alma sencilla con chispa de leyenda, un constructor de futuro, un corredor de fondo, un pícaro con elegancia que sigue luchando, soñando y sobre todo inspirando. Porque soy daltónico, pero me habéis sacado los colores. Bueno, espero que la gente te haya podido conocer un poco más. A mí la verdad que desde que lo conocí me sorprendió muchísimo. Y no sé, y me sorprende muchísimo la cantidad de hobbies, de cosas que hace y de todo, que si tenemos oportunidad iremos hablando un poquito de ello, porque es impresionante que a cada vez que te conozco un poco más sale un hobby nuevo, un deporte nuevo, una vida nueva. Es como decir, ¿te multiplica para hacer todo o qué? Coño, a ver, y te digo yo sin tener ni puta idea, pero es que la gente malgasta el tiempo. Yo creo que el tiempo es una cosa que vale muchísimo porque no sabemos cuánto tenemos y cuánto se va a acabar. Y Claro. entonces hay que aprovecharlo. Hombre, lo que está claro es que con el paso de los años te vas, como te diría, suavizando, dejas de ser ese salvaje que era cuando eras más jovencito, cuando la gente decía, bueno, este es un terremoto, y vas tomando ese pozo de tranquilidad. Pero mi mente no para. No para. Yo siempre estoy intentando no inventar, pero sí hacer cosas diferentes. Las cosas, hay muchas que desgraciadamente pues no voy a poder hacer porque ya físicamente no puedo o porque a alguna le has cogido cierto reparo o respeto. Pero en el mundo de los negocios siempre he intentado tener la cabeza muy fría y apostar por las cosas que creía que iban a funcionar. Equivocarme, me he equivocado un montón de veces. Pero claro, es que ¿quién falla el penalti? Es que lo tira. Está claro. Entonces, a no ser de que el portero sea muy bueno y te lo pare. Pero si está bien tirado, oye, pues mala suerte. Pero por eso ya no vas a volver a tirar un penalti en tu vida. Es como si te rechaza una mujer y Ya no va a intentar más. dice, ya no, ya es imposible. Pero somos así. Porque Es no que el fracaso hay más negativo, muchísimas tío. personas No que son negativo. así. Hay muchas personas que se le declaran el amor a la persona que les gusta, le dicen que no y ya no lo vuelven a intentar hasta que pasen 20 años. Hay una persona que fracasa un poquito en un negocio y ya se piensa que no vale para eso. No estamos hechos a día de hoy para competir, para ganar, tío. Es como a veces la sensación de que somos muy flojos y de que al final Yo creo que eso es porque tenemos asociado el fracaso como algo negativo. Cuando realmente tendría que ser la única forma que tú tienes para avanzar y crecer es equivocándote. O sea, tú empiezas a hacer las cosas, según lo veo yo, tú empiezas en un deporte, en un negocio, en lo que sea. Tú empiezas y tienes que equivocarte, tienes que fallar, tienes que aprender a base de hostia. No lo vas a hacer todo bien de primera hora. Es imposible. Creo que hay un problema en España de mentalidad. Y ese problema no es solo de mentalidad, sino también en el sistema educativo, Sí, bueno, a es la un hora melón. de formarnos y del tema de los valores que nos cultivan. Yo siempre lo digo y he sido muy crítico con el sistema. Además creo que es una frase famosa de Winston Churchill. El caballo que tira del carro es el importante. El empresario es el que tira de la economía, el emprendedor es el que genera riqueza y genera empleo, que es el lema de AGE. Y resulta que aquí en España lo vemos como el lobo a perseguir. Y no es el lobo a perseguir, es la persona. En otros países la mentalidad dice que el emprendedor, que el empresario es auténticamente el motor de la sociedad. Total. Y sin embargo aquí hay una
sentimientos peyorativos en contra del empresario, porque es el que tiene rabo y cuernos y es el malo y es el que explota, que sí, que como las meigas, malos a verlos, haylos. Pero no se puede generalizar y encasillar a todo el mundo ahí. Y ese es el problema, que aquí hay un sesgo ideológico Muy importante. muy importante, como diciendo que el empresario es malo. Todo lo contrario. Yo la verdad que llevo 20 y tantos años en temas empresariales, tanto en AGE como en otras asociaciones, en la Confederación de Empresarios, y he conocido gran cantidad de gente que ha perdido su capital por arriesgar a la empresa y por generar puestos de trabajo y generar riqueza, intentando mejorar la sociedad, por supuesto su economía, si es que el que arriesga el capital suyo, el que se endeuda, el que pierde su casa, el que pierde su vida, es el empresario. Claro. Entonces, claro, además nos tienen como encasillados diciendo, bueno, una jornada de trabajo. ¿Qué jornada de trabajo tiene un autónomo? Yo me he tirado desde el puñetero COVID, desde el 14 de marzo del 2020, yo llevaba una vida bastante más tranquila y decidí refugiarme en el mundo del trabajo, porque como no podíamos salir, teníamos que estar encasillados y enclaustrados, semanas de 60, 65 horas laborales mías. ¿Por qué? Porque yo soy el empresario. A mis trabajadoras, porque sabéis que el 100% de la plantilla es femenina, yo no les he pedido que echen una sola hora extra. Es que tiene que dar ejemplo. Es que el empresario es la persona que tiene que dar ejemplo. Vale, me gustaría retomar. Nos habíamos quedado antes, estaba contando cómo empezaste a montar tu kiosco de pipa, así que vamos al origen. ¿En qué momento decides Tenía sueldazo, voy a montar mi un negocio? buen puesto de trabajo. O sea, ¿en qué momento una persona que con esas condiciones se plantea dejarlo para emprender? Bueno, yo vengo de Granada en el año 93, tengo la suerte de ir a Torre del Campo, que creo que es, si hay un pueblo en España donde se respire por las calles de emprendimiento, es Torre del Campo. En Torre del Campo, sabéis que es el pueblo de los feriantes, también llamado pueblo de la viuda, porque todo está nombrado a las mujeres para que el marido ponga los negocios. Y si tiene un problema, pues no le embarguen. Y yo denoto cuando aparezco por allí, os digo, una empresa con 190 y tantos trabajadores, un volumen espectacular, todo el mundo hablaba mal de las asesorías. Es que el gestor no me lleva los papeles, es que tenía este problema. Y yo veía que, jolín, macho, aquí todo el mundo se queja de lo mismo y no hay ninguno bueno y eran todos malos. Entonces, claro, yo ya tenía mis conocimientos, yo ya llevaba alguna empresa que me traje desde Granada, donde yo asesoraba, porque sí, yo tenía mi sueldo, pero claro, la gente te preguntaba, oye, ¿tú qué entiendes de esto? Tal cual, ¿quieres que te lleve los papeles? ¿Quieres que te lleve la contabilidad? Y empecé a llevar 2, 3, 4 empresas por mi cuenta en mis ratos libres. Mis ratos libres era cuando terminaba de trabajar a las 8 de la tarde y los sábados y los domingos. Claro, ¿eso ya es emprendimiento? Yo entiendo que sí, porque para mí era mucho más sencillo los fines de semana salir al cine Totalmente. o a ver fútbol. Pero yo dedicaba un montón de horas a eso. ¿Qué ocurre? Que ese germen, cuando llega a Torre del Campo, te contagias del virus del emprendimiento y ese germen al final brota. Digo, jolín, macho, voy a ver, hice un sondeo, un estudio de mercado muy rápido. Hay 8 asesorías en Torre del Campo en el año 95. La Virgen. Digo, a ver, preparación. 1, funcionario del ayuntamiento. Negocio a nombre a la mujer, o sea, pirata. Hostia. Otro, funcionario de la Delegación de Transporte, negocio a nombre a la mujer, segundo pirata. Otro, mis labores, no había nadie con titulación, había solo uno que tenía graduado social. O sea, no había formación académica, cero, universitaria, inexistente. Digo, bueno, pues esto es cuestión de intentar, mis ratos libres, ver cómo está el mercado. Yo me puse a investigar y en agosto de 1995, recién firmé la hipoteca de mi primera casa y con una deuda multimillonaria, le comunico a mi mujer y a mi familia que en uno de los dormitorios que me sobra voy a poner un despacho para llevar contabilidades e impuestos. Bueno, ¿Estás loco? ¿Estás loco? totalmente, no me mandaron a loquero de milagro, pero yo tenía claro que era una oportunidad
Y bueno, hay mucha competencia. Digo, bueno, pero la competencia, en el momento que yo haga las cosas bien, yo tardé en recuperar mi nivel de ingresos 6 meses. Hostia. En 6 meses ya tenía cartera de clientes para ganar lo mismo que estaba ganando en el otro sitio, y estamos hablando de cantidades importantes. Claro, a mí eso me iba a permitir pagar la hipoteca y vivir, pero claro, los meses de transición había preocupaciones en mi casa en ese sentido. claro. Entonces, claro, tienes una hipoteca, estás casado y dices, joder, macho, hombre, yo también tenía la tranquilidad que mi mujer tenía su puesto de trabajo indefinida en un banco, pero se retrasaban algunos proyectos. Por ejemplo, el de ser padre, pues lo dejamos aparcado. Claro. ¿Qué ocurre? Que aquello empieza a pitar. Entonces empieza a funcionar y en el 97 tengo que meter una empleada o un empleado. En este caso fue empleada y desde entonces dos mujeres, 30 años. ¿Por qué? Porque ya hay más negocio. Entonces necesito a alguien que me ayude. A los pocos meses mi mujer trae a mi primer hijo al mundo. El hombre al final solo ponemos los planos y un ratillo. Somos ya las que construyen lo que hacen el proyecto. Y claro, me dice, hay un problema, no hay más dormitorios en la casa. Hostia. Y entonces me echan Te echan a la calle. a la calle. Literalmente. Tengo que buscar un pequeño despacho y ya ahí tengo ya dos personas trabajando conmigo. ¿Cómo es ese proceso de... Digo, porque esto es una limitación que muchas veces tienen los autoempleados. ¿Cómo es ese proceso de... Digo, tengo que empezar a meter ya gente, tengo cierto volumen? Cuando no da abasto, sigue llamando a la gente a la puerta, porque además boca a boca funcionó muy bien, porque hice una cosa que fue una... Bueno, no hice, me salió... Vamos, aquí no nos vamos a poner medallas ninguno. Le pasé una inspección a unos clientes importantes, la cosa salió mucho mejor de lo que esperaban, porque otra asesoría lo había hecho mal. Entonces eso fue como poner un cartel en la Plaza del Pueblo, diciendo, hay un tío que es honesto y es honrado. y nos lo ha hecho estupendamente y de tanto hemos pagado cuánto. Entonces eso te abre una posibilidad muy grande. Y es que la gente venía en tropes. Claro. Pasé de 6 a 20 clientes a la velocidad del rayo. Qué bueno. Entonces, claro, te tiene que ayudar a alguien. Claro. Y ese fue el primer paso. Y el segundo es que vi que todo el mundo necesitaba no solo fiscal y contable, sino también laboral. Y el laboral lo tenía subcontratado. Cuando eché números, digo, me merece la pena meter a otra persona, comprar el software adecuado y que las nóminas se gestionen desde aquí. Y entonces ya el servicio pasa a ser integral. Porque si le das solamente la mitad, pues la gente lo que le gusta es, si trabajas bien, pues que la Puedo, trabajes y entero. así me evito llamadas, correos y historias. Inversión, un despacho, un ordenador, un programa y una persona. Sacas costes y dices, bueno, a partir de este momento pues voy a estar palmando tanto, pero espero que en tanto tiempo se recupere. Los números salen y seguimos creciendo. Compro un pequeño despacho, otro hipotecón de 1000 demonios, pero bueno, nos ponemos en un sitio muy, muy bonito, con una oficina de 60 metros, 3 despachos y la cosa sigue creciendo. Y ahí pasamos del 98 al 2006, que curiosamente yo estuve en AGE de presidente de 2003 a 2005, y lo mismo que yo alimenté a AGE de mi clientela, yo prohibí que el que fuera presidente ofertara sus servicios a los asociados. Ah, qué bueno. Con lo cual no había una competencia desleal ni había intereses económicos. ¿Qué ocurre? Que cuando terminas tu paso por la institución, yo desaparezco, pero la gente ya me conoce, sabe cómo pienso y cómo actúo. Y entonces mucha gente te busca. Te busco, claro. Veo un par de cosas que creo que son claves en todo lo que he conseguido. Uno, la honestidad, ser muy honesto, ¿no? Y luego también el prepararte para ofrecer algo que de verdad ayude y prometa lo que tú puedes cumplir, ¿no? Veo que son como dos pilares que te han acompañado en el mundo de los negocios desde que creaste tu empresa. La honestidad es fundamental, y más en el tema de los impuestos. Porque cuando tú le das a alguien para que pague un impuesto, les recuerdo que no va a mi cuenta, sino que va a la de la agencia tributaria. Y Hacienda somos todos. Entonces, eso es fundamental. Y la gente lo tiene que tener muy claro. Y después hay otra cosa que es prioritaria en este sector: ver lo que los demás hacen e intentar no hacer lo mismo. Aquí hubo, y lo digo porque me dolió mucho, aquí estaba Mancha Real
que fue el municipio número 1 en renta per cápita de Andalucía, hasta que llegó elegido y se pusieron con los invernaderos. ¿Y por qué se hundió Mancharreal? Porque todo el mundo hacía lo mismo, el mismo tipo de mueble de cuarto de baño. Hostia. No innovaron y pegaron un ostión morrocotudo. Claro. Pues yo intenté diferenciarme y yo veía que todo el mundo traía las asesorías en las carpetas. Y dije, digo, no, servicio a domicilio. Yo voy y te las recojo. Tú sigue produciendo. Tú haz tus cortinas, haz tus muebles de cocina. Yo voy y puse bueno. un servicio de recogida de documentación. Oye, que voy a ir a visitarte porque quiero ayudarte para ver los procesos productivos. Parte de lo que vosotros estáis haciendo ahora, que es consulting, asesorar al cliente Qué bueno. en muchas cosas. Entonces, cuando tienes cierto conocimiento de la producción, pues vas, hombre, yo no le voy a enseñar a un tío a hacer mantecado. Claro. De trabajo se hace mantecado. Puedo ir a probarlo, que me encanta. Pero igual que en el resto de las cosas, yo me gusta lo mismo que hago para hacer alguna cosa, tienes que tener cierta formación o prepararte a ver cómo se hace, pues yo iba a los negocios. Y eso de estar en contacto, el contacto humano, la calidad de la visita, eso no lo hacía nadie. Otro elemento diferenciador. Entonces, eso te ayuda a que la gente te vea de una manera diferente. Y si ya después, cuando termina el trimestre, llamas al fulano de turno y le dices, que estás palmando, que estás perdiendo. O, primo, Puedes ganar más. no me vendas en negro, que te van a pillar. Entonces, claro, alguien que está allí fabricando muebles de madera y que compra 1 metro cúbico de madera y hace 4 cocinas, de pronto resulta que vende 2 en blanco y 2 en negro. Y vas y le pillas el recado y le dices, que te van a pillar y que yo no me responsabilizo de esto. Esto es un problema tuyo. Entonces, claro, la gente se da cuenta de que además no solo le haces las liquidaciones, sino que lo analiza y lo controla. ¿Es una habilidad? Sí, pero es una habilidad que hay que cultivar y hay que cultivarla con todo el mundo. Entonces ya es un servicio que estás dando que no presta el resto. Acabamos de encontrar varios elementos diferenciadores que, trabajando al mismo coste que el resto, pues la asesoría trabajamos, tenemos nuestras tarifas indicativas que nos da el colegio, pero después sabemos si un cliente nos da mucho por saco o tiene mayor volumen. Y al cliente tienes que venderle un servicio y de calidad. Y si te dice que eres muy caro, pues tienes 2 oportunidades: demostrarle con un precio más barato que eres muy bueno o dejarlo pasar. ¿Qué hacías tú? ¿Tú qué es lo que hacías? He hecho de todo. Lo que nunca es regalar trabajo. Siempre he puesto un precio y he dicho, esto es revisable. Qué bueno. Porque no puedes regalar tu trabajo. Si regalas tu trabajo estás perdido. Porque al final lo único que es estar machacado y resulta que el beneficio se lo está llevando otro. Hombre, tampoco tienes que crujir a la gente. Claro, a ver, nosotros sí que entendemos que hay una parte del trabajo que puede ser regalada, porque ante tanto competencia, la barrera de la desconfianza, la mejor manera de derrumbarla es ofreciendo algo gratuito. Al inicio. Lo que Al inicio pasa, no, pero ¿qué al pasa? inicio de- ¿Dónde está aquí la clave de este sistema? Que tú tienes que tener bien trazado tu embudo de venta, porque la rentabilidad va a estar aquí. ¿Qué pasa? Que tú al principio sacrificas un poco de tiempo, claro, hablamos de rentabilidad, o sea que tú al principio no ganas dinero, pero si tu embudo está bien diseñado, la rentabilidad está detrás. Pero claro, ¿qué pasa? Que por eso tienes que dominar la estrategia de las ventas y del embudo, que es lo que mucha gente no hace. ¿O qué pasa en este caso? Por ejemplo, hace un evento gratuito, metes 50 personas en tu negocio y luego no tienes la capacidad de establecer cualquier relación con esas 50 personas. Hay un seguimiento. Es como se hace una auditoría. Oye, mira, vale, voy a hacer una auditoría en tu empresa para tal. Oye, esa auditoría va gratis, pero aquí te demuestro que soy una empresa idónea para trabajarte a ti. La aceituna que te dan para que la pruebes allí en el Carrefour y luego para la compres. Efectivamente. Además, al final se traslada al cliente un servicio de valor añadido. Yo doy una cosa al mismo precio que el otro, que es diferente y que a ti te va a venir muy bien. Entonces, muchas veces arriesgas y después pues pasa una cosa que tarde o temprano ocurre, que cuando te posicionas y tienes una posición no de privilegio, sino preferente, tú puedes elegir. Ahí sube precio. Claro. Ahí es cuando puede subir precio. Efectivamente, y entonces obtener o mayor rentabilidad o buscar una manera de crecer. Yo en ese aspecto
ha habido varias oportunidades en esos 30 años donde he tenido que apostar por quedarme, nadar y guardar la ropa o crecer. Y las veces que lo he intentado, pues alguna ha salido bien, alguna ha salido mal. Una no salió muy mal. Abrí una oficina en Mancha Real porque teníamos varias empresas allí y nos pilló toda la crisis del sector del mueble de cuarto de baño. Pues nos tuvimos que venir con el rabo entre las piernas, me costó una pasta aquello, pero bueno, yo lo intenté. Claro. Cuando nos costó una pasta, te he comentado antes que a la gente le gusta saber números porque al final te dice mucho la realidad. ¿Cuánto supuso esa inversión que no salió bien? Pues en euros al día de hoy me costó 15.000 euros la feria. Estamos hablando del año 2002. Pero luego, si te sale bien, Euros, si ponemos a entrar en términos de inflación, los 15.000 euros de 2002 no son los de hoy en día. Pero claro, arriesgué y ya está. Ojo, conseguí conservar la clientela, pero hubo un momento en que tuve que decir, aquí me retiro porque mi posición puede ser muy perjudicial. Y sin embargo, cuando llegó el COVID, yo pensaba para mí adentro, digo, esto va a ser mortal, vamos a desaparecer. No como especie, sino como negocio. Y sin embargo, cuando llegó el COVID, nosotros estábamos en el despacho 4 y hoy estamos el doble. Y trabajamos, lo digo, como cabrones, para sacar a un montón de empresas adelante. ¿Cuántas quebraron? ¿Cuántas se fueron del despacho? Lo digo abiertamente, 0. Joder. Wow. 0. Hicimos ERTE como rosquillas, sin haber hecho un ERTE en la puñetera vida. Y ahí está el éxito de la coordinación del personal que estábamos y de contar con gente muy profesional. Y después una cosa que la gente a lo mejor desconoce, y es que todos los colegios profesionales, en este caso economistas y graduados sociales, fuimos cogidos de la mano porque habían hecho eso de trabajo muy poca gente y nosotros lo hicimos ya a tipo industrial. Pero claro, había que darle un toque de personalización porque la normativa estaba. Y, hombre, yo tenía claro que era una apuesta decidida para la supervivencia de las empresas y nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias. Yo recibí críticas de algún compañero porque vi que algún compañero se forró. Pero se forró porque empezó a hacerlos como rosquillas y a cobrarlos a precio disparatado. Yo cogí y decidí que el que fuera cliente de Iguala, que llevara con nosotros como mínimo 2 años, se le iba a regalar el ERTE. Porque el ERTE era su supervivencia. Y yo quería que ese cliente permaneciera en la empresa. Si yo hubiera cobrado los ERTE, me hubiera comprado el coche que yo hubiera deseado muchísimo antes, pero es que a lo mejor el tema no era comprarme un coche o comprarme un piso o un local, sino que sobrevivieran mis clientes y que después tuvieran una permanencia. Claro que eso, porque a lo mejor a corto plazo se está ganando dinero, pero hay decisiones a nivel estratégico que merecen más la pena porque a largo plazo te va a dar más rentabilidad. Yo aposté por aquello y os puedo decir, además nosotros hacemos una jornada todos los años de reconocimiento, primero de divulgación y segundo de reconocimiento a nuestros clientes. Y nosotros en el año 2020, una semana antes de encerrarnos, bueno, una semana después del encierro teníamos nuestro 25 aniversario que se suspendió con todo convocado y había 31 placas para entregar a clientes que llevaban más de 15 años con nosotros. Pero es que al día de hoy la permanencia media de un cliente en Novoges es de 18 años. Existimos desde hace 30. ¡Qué barbaridad! Y entonces la mayoría se quedan 18. Hay algunos que han cerrado, pero porque se han jubilado los dueños. Y han estado trabajando con nosotros hasta el último de su día. Vuestro porcentaje de fidelización es súper alto. Es elevadísimo. Yo creo que es muy, muy difícil de comprender. O sea, para que alguien se vaya tiene que haber algo muy gordo, ojo, una pérdida de confianza o lo que también muchas veces ha pasado. Cuando te pillan con el carrito del helado, haciendo cosas que no se deben hacer, y esto es como los toros. Le dice las cosas claras, ¿no? Y dice, no, pues ya no me interesa. Yo siempre la gente me echa en cara que no tengo filtro, que hablo muy claro y que soy muy duro y taxativo en mis afirmaciones. Entonces, mucha gente se ríe y me lo dice, tú es que eres muy claro. Pues en el trabajo soy exactamente igual de claro. Esto como los toros.
al tercer aviso te retiro el toro a los corrales. Y el toro a los corrales es que te vas con los papeles a otro sitio donde te permitan hacer lo que yo considero que es ilegal. Y ahí siempre tengo una anécdota muy buena. Me encanta la nota. Con un cliente. Viene y nos comenta, oye, viene recomendado por una entidad financiera, me han dicho que eres experto en blanqueo de capitales. Digo, pues sí, como otros muchos economistas, tenemos una formación y somos expertos en ese tema. Ah, vale. Y a los pocos meses, oye, que estoy pagando un montón de impuestos y yo me gustaría que tú me ayudaras a canalizar. Digo, yo creo que has entendido mal el tema. Digo, yo soy un experto en la detección del blanqueo de capitales. Digo, yo no sé, bueno, puedo serlo porque sé, pero no es mi trabajo el ayudarte a blanquear dinero. Pero porque se entiende que no es legal, ¿no? Sí. Hombre, por supuesto que no es legal. Además, nosotros tenemos un código ético y deontológico que nos obliga incluso a informar al SEBLA, Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, en el caso de que detectemos alguna anomalía o alguna cosa rara. Digo, tú estás equivocado. Digo, yo soy lo contrario. Digo, Así que ten cuidado. tú ya tienes banderillas de fuego puestas, digo, porque sé que estás jugando donde no tienes que jugar. Estás jugando en una liga en la que nosotros no jugamos. Vale, ¿y le enseña a la gente a jugar en el alambre? No. No. Todo lo contrario, somos, creo, demasiado exhaustivos. Pero eso también es un factor diferenciador. La gente no... Sí, porque la gente está muy segura contigo, entiendo, ¿no? Sí, y después piden muchas explicaciones de por qué se hacen las cosas. Entonces yo siempre digo, me gustan mucho los refranes y las frases hechas. En el caso de la justicia se habla indubio pro reo, en caso de duda favorecer al reo. En el caso de la laboral siempre favorecer al trabajador. Y en el caso de la normativa fiscal, yo no soy de los que favorece a Hacienda. Pero es que Hacienda, tarde o temprano, si haces las cosas mal, te pilla, porque tiene unos sistemas de control acojonantes. Entonces, tú lo que no puedes hacer es estar comprando papeletes de la rifa todos los días. Claro. Porque al final vamos... Te toca, al final la rifa te toca. Vamos en el mismo... Yo siempre digo que el mundo del asesoramiento es la vía del tren. Tú vas por un raíl y el cliente va por el otro. Llega un trimestre, es un cruce. Entonces, el cliente siempre va a ir por el que va más lejos de Hacienda y tú le vas a decir, coño, por lo menos vamos a ir por el de en medio. Nosotros casi siempre apostamos por ir el más cercano a Hacienda, o sea, el cumplimiento taxativo de la normativa. Va a dormir tranquilo, hombre. Efectivamente, que dormamos todos tranquilos. Además, hay una frase curiosísima, que es, la flexibilidad de la norma está en la grandeza de la ley. Entonces, las normas tienen que ser o laxas o escrupulosas. Nosotros somos muy escrupulosos en el cumplimiento de la normativa fiscal porque 30 años de experiencia te demuestran que si no lo haces a la entrada, lo haces a la salida. Y que tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada vez el plan de control tributario de Hacienda tiene más medios, tiene más personal. No todo el que ellos quisieran, pero es que también hay que dejar un margen. El único problema es que funcionarios y metido, ¿eh? llevan un tiempo... No, pero hay pocos para lo que podían hacer. Si ellos tuvieran más medios humanos, harían muchísimo más. Pero hay que tener un poquito de por favor. El único problema que nos encontramos los profesionales es que cada vez están con un afán recaudatorio que yo creo que es lógico, porque hay que alimentar los presupuestos generales del Estado, aunque haya que prorrogarlos, pero se vive de impuestos en este país, las carreteras, la sanidad, los colegios, las pensiones. Exacto, y este mes hemos batido el récord histórico de lo que ha costado el sistema de pensiones. Además, un sistema que tarde o temprano va a caer. Pero tú lo que tienes que intentar es facilitar que la gente tribute de manera justa. Creo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ayudar a defraudar al contribuyente, sino que cumpla con sus obligaciones de la mejor manera posible. Hacienda se ha echado a la guerra. El problema es cuando un funcionario comete prevaricación y cohecho y te mete o te impone una sanción a sabiendas que lo que está haciendo un tribunal se lo va a volcar. ¿Por qué? Porque él cubre objetivos. Ellos tienen objetivos y los cobran. Y ahora resulta que yo a los 2 años me voy al Tribunal Económico Administrativo o al Tribunal Económico Administrativo Regional, meto un proceso contencioso administrativo y gano.
y Hacienda me tiene que devolver. Oye, ese funcionario que dictó esa norma o esa liquidación a ciencia cierta sabiendo que no llevaba razón, ¿le vaya a retirar los objetivos que ya ha cobrado? No, ya los cobró y pajaritos con la madre. Y el puesto de trabajo, porque eso pasa en una empresa privada y a lo mejor está en la calle. Probablemente. Entonces, bueno, que vamos a entrar en un tema. Hay que tentarse la Vamos a seguir, que viene un momento que nos gusta mucho. Bueno, Luis, a ver, es un momento de jugar un poquito, ¿vale? ¿Tienes curiosidad o no? Sí. Sí, ¿no? Pero que la curiosidad no mata al gato. ¿Has visto algún programa? Bueno, pues ya sabes que aquí hay un premio que lo preparamos con mucho cariño y que te podrás llevar solo en caso de que aciertes la pregunta que hay aquí. Una pregunta, 4 respuestas, solo una correcta. Si es la correcta, te lo llevas y lo puedes ver, si no, te quedas con la ganas. Me encanta. Vale, existe también metemos un comodín, ¿vale? Porque entendemos que en el camino del emprendimiento es inteligente pedir ayuda, ¿vale? Y que no es un acto de cobardía como mucha gente puede llegar a pensar, o de debilidad. Entonces, metemos el comodín de la llamada en honor a Carlos Sobera, en que quiere ser millonario, ¿vale? Entonces, si utilizas el comodín de la llamada, solamente por llamar, las respuestas pasarán de 4 a 2. ¿Vale? Entonces primero lanzamos la pregunta y ya según tú veas la dificultad, pues tú ya... Además creo que viene muy bien al pelo con lo que hemos estado hablando ahora. Viene al pelo porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué operación policial en España, iniciada en 2012, desmanteló una red de blanqueo de capitales liderada por el empresario chino Gao Ping? Opción A, Operación Malaya. Opción B, Operación Emperador. Opción C, Operación Púnica. U opción D, Operación Gürtel. La B, emperador. ¡Qué seguridad! ¿Tú no vas a llamar? ¿Por qué? Mira, y si es mentira, si no es. ¿Lo tienes claro o Te no? lo sabes, lo tienes claro. Tiene que subir el nivel de dificultad, tío. La tiene muy claro, tío. Eso es que era fácil, ¿no? Era... Yo creo que... A ver, yo qué sé, pues fácil, pues depende, porque yo que soy un tío que no venía al día de noticias, tú me das tío, pero si has dicho... Operación Malaya, pues me suena, pero yo tengo ni puta. Lo has dicho tan rápido que ni le da emoción. Si lo has dicho muy rápido. La respuesta correcta. Ahora, por favor, pues, Luis, hay que tener mucho cuidado porque queremos mantener El anonimato. el anonimato. Sí. Exacto. Así que, con cuidado, lo puedo abrir y ver el premio que luego tenemos entrega de forma oficial. ¿Lo has visto? Sí. Sí, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí. Bien, fantástico. Toma. Vale, antes de... La he abierto como con miedo, ¿no? No, es que no sabía si había sorpresa. La hay. La sorpresa la hay. Intento ser precavido. No siempre lo soy cuando hablo. Ya, eso digo, no, me resulta curioso que digas que precavido tú con lo echado para adelante que eres, ¿no? Bueno, pero ya la edad va pasando factura. Vale, yo quiero sacar una cosa. Venga, sácala. Vale. Sácala. Hace poco hiciste una fiesta por tu 60 cumpleaños y me ha sorprendido una cosa muchísimo. Y es que me dijiste, vinieron 70 mejores amigos. Eso de que no se cuentan con los dedos de las manos, ¿cómo lo haces para tener 70 mejores amigos, tío? Bueno, hay amigos de toda la vida, hay familiares, o sea, hay un cúmulo de personas, pero sí había una lista te diría que vino el 95% de las personas que yo quería que viniesen. ¿Y cómo? O sea, hubo muy poca gente Hostia, tío. que no vino. Y en un mundo en el que cuesta tanto rodearte de gente con la que te sincronices bien, gente que te aporte, gente que de verdad, no sé, a veces... Bueno, estaba mi familia, ¿eh? A lo mejor mi familia no son mis mejores amigos, pero bueno, son mi familia. No tengo una familia grande, había algún miembro de la familia, pero incluso había gente que llevaba sin verme 20 años. Para mí fue muy... Qué bonito. Muy emotivo y además soy no sé cómo decir la palabra, pero soy muy cabezón a la hora de hacer las cosas y me gusta llevar
no la razón, pero sí me gusta imponer mi criterio. Entonces lo llevaba preparando muchísimo tiempo y tenía a todo el mundo más o menos muy controlado, con fechas para decir, oye, este día es un día muy significado, es muy importante, no te busques nada. Empecé a hacerlo 200 días antes de esa fecha y después cada 50 iba haciendo recordatorios. Y no quería que se me cayese nadie. Y la verdad es que se me cayó solamente 4 personas por necesidades de agenda o del guión, como ellos quieran llamarla. Y además quería una cosa, que todo el mundo se quedara, que recordara esa fecha, que para mí era tan especial, pero que todo el mundo se fuera, primero, con un buen sabor de boca. Y segundo, y el tiempo me ha demostrado que llevaba razón. Ya había varias personas que estuvieron en aquel día que están montando cosas similares y el guión es el mismo. O sea, cuando eres innovador, y yo no hice una gran cosa, fue una fiesta muy tranquila, lo que monta normalmente las cosas. Lo único, lo que sabéis, que a todo el mundo le di 60 años de eterna lucha. A ver, y yo creo que también aquí una vez más sale tu humildad a flote porque común organizar una fiesta con 200 días de antelación y hacer recordatorios. O sea, yo recordatorios los veo hoy en día por WhatsApp cuando te apuntas a un webinar online. O sea que también hay ahí cierto mérito y cierta preparación. Y perdonad, nada de WhatsApp, para que nadie supiera que venía. Qué bueno. Porque había personas que podían venir, que podían tener cierto conflicto. Y yo intenté evitar ese conflicto para que ya cuando se encontraran allí, hombre, alguno me podía decir, coño, que ha venido que ese caso se ha producido. Pero los dos ya sabían, Claro. 50 días antes, dije, no 50 sombras de Grey, sino, oye, va a venir ¿te incomoda? Dice, hombre, es tu amigo, ¿cómo va a incomodar? Y ya cuando estaban los hoteles cerrados y todo eso, pues es más complicado echarte para atrás. O sea que también tienes que actuar de psicólogo. Qué bueno. Vale, hay un tema, ahora sacaremos los otros dos sobrecitos, ¿vale? Pero hay un tema que me gustaría tratar y creo que puede ser interesante para la gente que nos está viendo. Recientemente ha hecho una alianza, ¿vale? Con una empresa. Me gustaría, si pudieras comentar a nivel estratégico por qué viene. Y luego también profundizar en cómo una persona o una empresa elige un socio, una empresa con la cual aliarse. ¿Vale? O sea, ¿qué factores has tenido tú en cuenta y a nivel estratégico qué supone esto para tu negocio? Bueno, hay varios factores. El primero es la continuidad de mi negocio como tal. Todos tenemos una edad en la que decidimos dar un paso al lado o jubilarnos, si nos lo permiten, porque antes era a los 60, después fue a los 63, a los 65, creo que vamos por los 67, pero hay propuestas de llegar hasta los 72 y 75. Es que no es viable mantener, pero bueno, eso es un tema. Pero eso lo tendríamos que analizar desde el punto de vista económico. Entonces yo, uno de mis miedos va pasando con el tiempo y dice, bueno, ¿y si yo el día de mañana aquí no hay continuidad? Primero agotas las posibilidades de tu hijo. Mi hijo, hemos cambiado 2 economistas por 2 ingenieros. Estupendo. Ellos no se pueden dedicar al mundo de la asesoría. Después lo intenté con mi sobrino. Mi sobrino, alguno decía, bueno, yo quiero probar en otra cosa. Y hubo una incluso muy simpática que le dijo a su padre, dice, es que el Tito trabaja muchas horas. Dice, echa muchísimas horas. Dice, yo quiero vivir mejor. Dice, tu tío vive muy bien. ¿Y qué entiendes por vivir bien? Dice, bueno, pues tiene buenos coches, se va de viaje, viene a ver a su Granada. Dice, entonces, ¿tú crees que eso es vivir bien? Dice, pero se le ocurra. Dice, bueno, pues tampoco me interesa. Entonces, a partir de ahí, cuando van pasando los años, te vas acojonando. Y dices, bueno, al final tengo que cerrar la empresa y aquí que me he dejado las pestañas, esto se entierra. Eso es muy doloroso. De mí depende. Es como de un hijo, ¿no? Y dice, efectivamente, y además hay un sentimiento detrás. Conmigo hay gente que lleva trabajando 25 años. O sea, la he visto casarse, dar a luz, separarse, volverse a casar, han perdido sus padres. Los niños que se han generado en esos 30 años son, no te voy a decir hijos, son sobrinos. Entonces los conozco, los he visto crecer, los míos y los de ellas. Claro. Entonces hay un tema, yo siempre lo digo, nosotros somos una familia.
Y yo tengo claro que esa familia yo quería que continuase, porque hay gente más joven y que dice, va, dentro de 5 años este señor se jubila y a tomar por culo la bicicleta. No. Entonces yo buscaba esa continuidad. Después también hay una cosa que es muy importante. A los negocios, en cierta manera, en un momento hay que meterle savia nueva, sangre nueva. Y Sobre todo, imagino que está enfocado en nuevas perspectivas, ¿no? efectivamente, un enfoque más moderno, más innovador. Y creo que al final haces un cóctel y ese cóctel durante un cierto tiempo lo pones a prueba y todo el mundo es consciente de que yo aposté por esa vía. Al principio no la veía, pero porque no había trabajo en ella. Yo tenía una oferta, y lo digo abiertamente, de traspasar mi despacho, como otra gente lo ha hecho aquí en Jaén. Te queda un par de años, nos ayuda, pero Para la transición. el personal a la calle. Digo, Son condiciones a veces un poco peleagudas. económicamente es muy favorable, pero dices, joder, macho, ¿con qué cara miro yo a esta gente Claro. después de 25 años de sacrificio y de esfuerzo donde han luchado por mí y me han hecho crecer? Ya ves. Entonces yo dije, prefiero apostar por esta vía. Durante un año lo hemos estado haciendo. Sabéis que Luis Carlos es un tío de puta madre, es un tío estupendo. Tuvo la mala suerte de perder a su padre por una desgraciada enfermedad y entonces hemos empezado a colaborar, nos hemos conocido y después de un año pues hemos tomado una decisión y creo que estratégicamente ha sido muy positivo porque es lo que os comentaba antes, es asesoría no tradicional pero sí de, iba a decir una palabra gilipollesca, regiobolengo, no, una trayectoria muy grande y alguien que ya tiene su propio despacho, que ha innovado, que utiliza contabilidad colaborativa, que ya utiliza inteligencia artificial, mucho más moderno. Esa buen cóctel. unión, ese cóctel, creo que ha sido muy poderoso. Qué bueno. Y creo que lo han captado. Sabéis que hicimos un vídeo anuncio y todo el mundo pues nos ha felicitado. Y después ha visto, oye, pues que seguimos funcionando y que dos son mucho más fuertes que uno. Y como siempre lo he dicho, esto es una carrera de fondo. Solo llegarás más rápido, pero acompañado llegarás mucho más lejos. Y ahora tenemos una estructura bastante más grande, nos estamos adaptando, pero las cosas fluyen. Oye, ¿puede haber discrepancias? Por supuesto, no hay discrepancia en un matrimonio, la gente Claro. no se separa y después se acuestan juntos. ¿Y Nosotros no vamos a llegar a eso. ¿Cuál crees tú que pueden ser, así rápido, para no irnos mucho de tiempo, 3, 4 tips o cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un socio? La primera ya la hemos hablado. La primera es honradez. La honradez es fundamental. El ver si la persona que tienes va a ser un aliado o se va a convertir en un dolor de muelas. Entonces, si tienes un poquito de experiencia en la vida y en la profesión, pues lo ves venir. Siempre puede haber, como decía uno, un empleado malo, siempre va a ser malo, pero uno bueno puede empeorar. En este caso, creo que ya tenemos tablas suficientes para saber. Después, verlo evolucionar, el saber cómo funciona, cuáles son sus mecanismos mentales a la hora de atender. Durante este año he observado que tenemos una manera de pensar muy similar, muy parecida. Yo no me la he encontrado ni con mi mujer ni con mi hijo. Hostia. Bueno. Entonces, claro, cuando dices, parece ser que yo tenía un distintivo a la hora de atender a los clientes. No, hay gente de mi misma profesión con 30 años menos que piensa como yo. Eso es sorprendente. Dices, bueno. Jolín, macho, hemos tenido suerte. Claro. Y después, además de la honradez y de la coordinación, Pensamiento, valores, forma de efectivamente, entender el negocio. exacto, los valores también son muy importantes. Entender cómo se tiene que atender al cliente y el servicio que hay que darle. Y esa honradez y también la honestidad. Y después una cosa que creo que es fundamental, el compromiso. Es decir, creo en esto, vamos a trabajar juntos y a aunar esfuerzos. Yo cuando, no lo he dicho antes, pero me gustaba mucho cuando era entrenador, hacía vídeos de motivación a los chavales y siempre, además lo he explicado muchas veces en charlas en los colegios, creer en el principio de las 4 C. Y esto no está copiado del abuelo de Alcaraz.
que decía el tema de la CES. Esto es muy anterior porque cuando yo empecé a trabajar en este sistema, Alcaraz todavía no había aparecido. Corazón, coraje, cabeza y compromiso. Qué bueno. Eso se aplica al mundo de los negocios y al mundo del deporte. Yo a mí muchas veces me lo decían, dice, nosotros no sabemos, a entrenadores míos, cómo tú has llegado a jugar en las categorías que has jugado. Porque no eras, dice, pero ni de mucho, ni de poco, el mejor que había. Digo, yo lo sabía. Ahora, si tú coges y tienes corazón, cabeza, coraje y te comprometes a mejorar y a base de sacrificio lo consigues. Entonces, claro, donde otro no metía el pie, yo metía el pie. Bueno, metía el pie, el brazo, la cabeza. Lo que hiciera falta. Lo que hiciera falta porque me lo han roto muchas veces. Bueno, qué bueno. ¿Y a qué Y en los categoría negocios llegado? igual. ¿A qué categoría ha llegado? Llegué a jugar en tercera división unos pocos partidos y sí estuve jugando en lo que es la Liga Nacional de Fútbol Sala en segunda categoría. Qué bueno. Aunque tuve la suerte de ser campeón de España universitario porque la selección de Granada era Qué bueno. es muy buena. Solo se equivocaron escogiendo el capitán. Era yo. Bueno, no fue mal. Vale, tenemos 2 horas, ¿vale? Aquí tenemos 3 preguntas comprometidas, ¿vale? Un poco picantonas, ¿vale? Coge una, la lee en voz alta y a ver qué sale por ahí. ¿Qué es lo más complejo que te han pedido a nivel fiscal para evadir o pagar menos impuestos? Complejo. Me han pedido falsificar liquidaciones. Y me he negado siempre. ¿Y por qué crees que existe, aprovecho este espacio, por qué crees que existe ese afán de piratería en España? Porque, a ver, yo lo veo, vale, está claro que impuestos, que el coste de seguridad social puede ser más alta, menos alta, vale. Pero yo veo otros países en el cual el foco lo pone en tengo que facturar más y tengo que hacer más para crecer mi negocio. Aquí el foco lo ponemos en el gobierno, los impuestos, tal. ¿Por qué crees que existe este afán de evadir impuestos en vez de intentar poner los focos en que nuestro negocio funcione mejor? Esto es llevándolo a la cultura popular, a ver quién la tiene más grande. Porque además es una cosa que se ve sobre todo en las localidades pequeñas. En las localidades pequeñas el macho vara es el que defrauda más o el que paga menos o el más chulo. Pues en este país, como tenemos ese acervo cultural tan arraigado, porque te diría que además se da más de Madrid para abajo. De Madrid para arriba existe otro sentimiento. Y aquí nos gusta, somos latinos, somos del sur y nos gusta vacilar. Entonces yo muchas veces te encuentras en los pueblos, yo no pago nada y yo pago menos. Pero cuando le han metido una inspección y le han sacado la pasta, ¿van a la plaza del pueblo a comentarlo? No, se callan. Entonces es un tema de chulería y es un tema delicado. Porque vosotros fijaros, yo hace poco he estado en La Coruña, me gusta mucho viajar a Galicia, sobre todo porque se come de puta madre. Pero tiene 2 cosas que están equidistantes, pero en los extremos. Amancio Ortega, un tío que ha triunfado. Amancio Ortega lleva una vida de lujo, de run run, no aparece. Claro. ¿Por qué pillaron al otro, a Sito Miñanco? Por todo lo contrario, por vacile. Pero como ese, mucha gente, tú ves las películas, el cine americano que ha hecho mucho daño en España. O sea, el tipo El Padrino. O sea, yo me dedico a defraudar, pero yo tengo que llevar una vida de riqueza, de ostentación. Este año, dentro del plan de control tributario de la agencia tributaria, valga la redundancia, están los signos distintivos de riqueza, los signos externos. Hostia.
claro, tú puedes coger y llevar un buen coche, pero si después Factura. no facturas nada y no tienes ingresos, No se lío. Blanquía en botella. al final te pilla. Entonces hay que dejar las pistas las justas. Vale. Vamos a ir cerrando con 5 preguntitas rápidas, ¿vale? En el cual, bueno, pues te daré una pregunta y tú, pues, lo más ágil posible la respondes. ¿Qué va a ser lo primero que hagas cuando te jubiles? Dedicarme a hacer exposiciones de mis maquetas de coches. Que si no se le Para escapa, seguir emprendiendo. no se le escapa un tío que tiene... ¿Qué defecto te gustaría corregir como empresario? Nada, me gustaría que haya alguno por ahí y no puede ser todo tan perfecto. Ser menos exigente con mi personaje. Si pudieras tomar café con una persona influyente, ¿a quién elegirías y por qué? Me encantaría compartir sobremesa con Mariano Rajoy. ¿Y por qué? Primero porque es gallego y me gustan mucho los gallegos. Y segundo porque creo que es un tío que tiene un sentido del humor, una sorna y además un tío culturalmente muy educado, es registrador y la verdad que es un personaje que me llama mucho la atención por encima de otros muchísimas A lo personas. mejor más folclórico, ¿no? Quizá. Efectivamente, y yo creo que creo que es un personaje que me encantaría conocer. Pues Mariano, si ves el programa por lo que sea, pues ya no te pasamos el contacto si quieres, ¿vale? ¿Cómo desconectas el trabajo cuando tienes un mal día? Normalmente conduciendo. Si pudieras eliminar un miedo de tu vida, ¿cuál sería? El de las enfermedades. Qué bueno. Luis, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Una historia muy potente donde hay mucho aprendizaje detrás, que espero que os guste. Así que sabéis, si os gusta, compartid con alguien que le pueda interesar, porque aquí hay mucho aprendizaje. Y para acabar me gustaría que lanzase esa última frase, o si crees que se te ha quedado algo por decir, y si no, pues bueno, pues algún último consejo en base a tu dilatada experiencia de aquella persona que entra nuevo por ejemplo, a AGE, recién emprendido. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías para que cumpliera esas 4 C, para que superase la frustración, para que tuviera el competitivo, aprendiera el fracaso? Al que empieza le diría algo que ya hemos repetido antes, que esto es una carrera de fondo, que no tenga prisa, que sea paciente y que haga un fino análisis de todo lo que tiene alrededor y que no desespere. Esto no consigue llegar muy pronto y pensar que todos los empresarios han triunfado. Va a tener oportunidades. Y además yo siempre en ese sentido lo he dicho. Hay que cultivarse, hay que prepararse para hacer las cosas. Las cosas no surgen de la nada, no hay generación espontánea. Y así para despedirme, pues yo siempre lo dije un día y causó polémica. Yo siempre he sido marxista. Pero no de Carlos Marx, de Groucho Marx. Para mí la filosofía de Groucho Marx es la adecuada. Groucho Marx decía que a la gente le encanta la sinceridad, excepto cuando alguien la practica. Y yo la he practicado tanto que me he llevado bofetones a porrillo por intentar siempre decir lo que pensaba y a veces no tener ese filtro. ¿He cambiado con el tiempo? Probablemente haya cambiado mucho, me he dulcificado, me he dosificado, pero cuando me preguntan sigo teniendo por bandera la sinceridad. Y creo que este país funcionaría mejor si esa bandera la sacáramos adelante y habláramos de verdad de las cosas que nos preocupan y las que son útiles y no perdiéramos el tiempo, porque la vida es muy corta. Venimos 3 telediarios,
A mí ya se me han pasado 2. Vosotros tenéis más por delante. Nosotros hemos pasado 1. Hemos pasado 1. Eso lo determina el tiempo. El tiempo da y quita razones. Exacto. Yo no me malentono a hacer esa predicción. Ha sido un placer y coincido también con lo que dices. Creo que en este mundo necesita más sinceridad, más autenticidad. Sí que es cierto que el cómo se comunica es muy importante. Yo en esa etapa que tú comentas no te conocí y creo que a veces el cómo es muy importante, pero si me tuviera que mojar, prefiero gente sincera y auténtica, aunque a veces el cómo no sea tan suave. Diplomático, ¿no? ¿Vale? Luis, ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí también está con vosotros. Nos vemos en el siguiente programa. Un ¿Sabes? fuerte Si te ha abrazo. gustado, comparte, suscríbete para no perderte ni uno y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Hasta luego.